maravillosos, sino como ponentes. ¿Tú qué tal por ahí? ¿Todo en orden? Pues todo en orden, mira, he comido prontito, rápido y dispuesto a hablar y aprender, sobre todo. Pues vamos a ello. Para no perder tiempo, que hay gente que tiene reuniones inmediatamente después de esto y tal, empezamos con la presentación, si os parece. Empezamos lo que un poco comentaba antes, yo creo que por orden de población de más a menos, podemos empezar con Janet en Barcelona. ¿Qué tal estás, Janet? Hola, muy bien, encantada de acompañaros. Vamos a darte cámara ahora mismo entrará tu cámara y bueno, pues el sistema un poco, la gente que está siguiendo el webinar ya la conoce, ahí estamos. ¿Qué tal, Janet? Muy bien, muy contenta de poder compartir con vosotros el trabajo que estamos desarrollando y que queremos seguir desarrollando. Sí, pues venga, vamos. Parece cada uno decís un poquito quién sois, el cargo que ocupáis, para presentaros a quien nos conozca. Perfecto. ¿Vale? Sí, yo soy Janet Sanz, que soy la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona y esta es la segunda legislatura en la que estoy trabajando, ¿no?, un poco en el rediseño de nuestras ciudades para priorizar, pues entre otras cosas, la vida, ¿no?, que viene, yo creo que viene mucho a cuento estos días y que nos permite situar esos elementos también de movilidad sostenible a la hora de hacer la planificación urbana, ¿no? Muy estratégico en Barcelona juntar movilidad y urbanismo y ecología para priorizar eso, ¿no? Poder vivir, respirar y movernos diferente. Mucho que hablar sobre Barcelona, ¿eh? Nos han comentado muchas cosas, ya verás cómo van a salir un montón de temas. Segura. No miréis mucho la columna de la derecha porque ahí la gente va a opinar de todo, con lo cual vosotros vamos, claro, luego de todo esto evidentemente haremos un resumen y demás, arrojaremos encuestas, la verdad es que va a ser muy dinámico, se nos va a pasar volando. Siguiente. Vemos también en pantalla, Giuseppe Grezzi. Giuseppe, ¿cómo estás? Te vemos, no te oímos. Mira a ver si tienes activado el micrófono en el centro a la derecha de la pantalla. Para que no hubiera interferencias, lo había bloqueado un momento. Ahora te oímos. Muy bueno, pues, primero me presento, pues nada, muchas gracias por contar conmigo. La verdad que es un placer, un honor poder aportar desde Valencia. Yo también soy teniente alcalde del área de movilidad sostenible y espacio público y llevo siéndolo desde el año 2015, cuando un nuevo gobierno de progreso ganó en las elecciones en el Ayuntamiento de Valencia y ahora seguimos esta legislatura hasta por lo menos el año 2023 y ahí estamos trabajando para impulsar la bici, para ese cambio de paradigma necesario de un nuevo modelo y una nueva concepción de la ciudad como un espacio para las personas, reducir los vehículos y ofrecer alternativas de calidad, entre otras. Bienvenida sea este debate que se ha avivado en los últimos tiempos sobre la importancia que tiene la bici, las infraestructuras, esta cultura de la bici que se va imponiendo poco a poco y esperemos que ahora vaya todo más rápido y busquemos este consenso, este nuevo pacto que necesitamos a nivel de toda la sociedad para impulsar la bici como uno de los elementos de transformación y de mejora de nuestras ciudades. Eso más o menos la introducción. Un placer. Vamos un poquito más al norte, a Bilbao. Alfonso Gil, ¿cómo estás, Alfonso? Bienvenido. Muy bien. La verdad es que un lujo después de haber pasado el COVID-19. Esta es mi primera aparición en público. Bueno, yo soy Alfonso Gil, teniente alcalde de Políticas de Movilidad, Medio Ambiente, Regeneración Urbana y Desarrollo Saludable. También soy presidente de la Comisión de Transporte, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y desde luego yo creo que es muy oportuno hacer este debate hoy, porque es verdad que el paradigma de la movilidad ya lo estábamos intentando cambiar todos y cada uno de los que seguro que vamos a hablar. Pero si cabe, con esto que ha pasado, creo que tenemos una oportunidad para mover a la movilidad, valga la redundancia, hacia el camino de la lógica y la sostenibilidad medioambiental, que creo que es una cuestión muy importante. Pues muy cerquita de Bilbao, en San Sebastián, Donostia, está Pilar Arana. Pilar, bienvenida. Arrasaldeo, buenas tardes a todos. También gracias por esta invitación. Soy concejal de Movilidad y Transporte en el Ayuntamiento de San Sebastián, la segunda legislatura. Y bueno, es un momento para San Sebastián verdaderamente crucial, porque se está construyendo una red ferroviaria subterránea, una conexión, subterránea ferroviaria que nos va a permitir liberar mucho espacio fuera y redefinir la ciudad. En eso estábamos en este momento. Bueno, vamos a ver cómo reaccionamos todos y qué se puede hacer en este momento tan crítico que estamos viviendo. Y vemos en pantalla también a Jaime Caballero desde Logroño. Jaime, bienvenido.
Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Decías, soy Jaime Caballero, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible de Logroño, recién llegado prácticamente a este ayuntamiento desde junio. Y bueno, encantado de participar en esta sesión junto a representantes de ciudades pues tan avanzadas en cuestiones de movilidad, ¿no? Nosotros desde un punto de partida mucho más modesto, pero bueno, con muchas ganas de impulsar todo lo referente a la movilidad activa y entendiendo que estamos en un momento crucial para poder hacerlo. Uh-huh. Y un clásico ya en estos webinars de Ciclosfera. Carlos Núñez, secretario general de AMBE, Asociación de Marcas de la Bicicleta. Carlos, ¿cómo estás? Estoy encantado. ¿No te oímos? Ahora. Buenas tardes a todos. Estoy encantado de ver los participantes, los ponentes que tenemos hoy aquí con nosotros. Desde que empezamos esta aventurilla hace ya un mes, un poco más de un mes, ¿no? Webinars de Ciclosfera junto a AMBE, pues hemos ido pasando por diferentes sectores, ambientes de la bicicleta, y yo creo que es de rabiosa actualidad ahora mismo pues el impulso que va a tener la bicicleta y que ya está empezando a tener en las ciudades, ¿no? Y qué mejor manera de compartirlo con ciudades como las que tenemos, ¿no? Barcelona, Valencia, Bilbao, Logroño y Donostia. Un verdadero placer y dispuestos a aprender y a compartir ideas y experiencias. Encantado. Fantástico. Pues si os parece, vamos a arrancar con el primer bloque de este debate abierto que hemos preparado para hoy. Vamos a empezar precisamente por Janet, en Barcelona. Que nos cuentes, si te parece, Janet, un poco cuál es la situación actual en la capital catalana, cuál es el estado de la movilidad y qué acciones se han tomado en materia de movilidad frente a la pandemia. Bueno, la verdad es que durante estas semanas, que han sido unas semanas también con mucha, dijéramos, tensión, emergencia, ¿no? Y mucho trabajo coordinándonos con los servicios de salud pública, porque básicamente han sido ellos los que han capitaneado, dijéramos, todas las medidas que se tenían que tirar hacia adelante y priorizando sobre todo la reducción de los contagios. Lo que sí que hemos visibilizado, ¿no?, de forma bastante evidente es que ha habido una bajada muy, muy grande de lo que es la movilidad en general, ¿no? Muchas calles han quedado vacías de tránsito, el transporte público, ¿no?, ha estado alrededor de básicamente un 5, un 6, un 7% de usuarios, ¿no?, de forma bastante generalizada. Y yo creo que a partir de aquí un poco lo que ha habido desde un principio era como mucha alerta, ¿no?, también de cómo reducir esos contagios y, por ejemplo, desde la agencia al principio de todo también nos pidieron que paráramos todo lo que era el servicio de bici pública compartida, ¿no?, en el espacio público, también del sharing así en global, también como modo de transporte. Y a partir de ahí fortalecer, ¿no?, intentar garantizar que todas las medidas, todos los esfuerzos económicos fueran también para la desinfección, ¿no?, y la actuación dentro del transporte público. Yo creo que eso fueron las primeras semanas, los primeros días, también con mucha tensión, y a partir de allí fuimos incorporando y viendo también lo que estaban haciendo en otras ciudades del mundo y trabajando un poco en esa línea. Esta semana y la semana que viene vamos a ir tomando también otras nuevas medidas que nos permitan avanzar un poco y salir de esa situación de tensión tan heavy, ¿no?, que sufrimos los primeros días, para ir planteando propuestas que nos permitan, como hemos hecho en el transporte público, por ejemplo, gestión de flujos para reducir las aglomeraciones en horas punta, ¿no?, en todo lo que es el metro, etcétera, pensar en la superficie para priorizar la movilidad sostenible y consolidar, por ejemplo, ocupaciones temporales en la red diaria de coches para priorizar carriles bicicleta o aceras más amplias, tácticas también, los cortes de calle que habíamos empezado ya hace unos meses, pensarlos de otra manera, incorporar más espacio también para los autobuses. Se trata un poco de ir innovando rápidamente y con mucha gestión táctica, ¿no?, y pensar que también a nivel presupuestario todo esto requiere movilizar de todo, pero yo creo que un poco estas semanas son las de reconfiguración de todo esto, ¿no? Hemos parado obras públicas, hemos parado obras privadas, se ha parado todo para reducir la curva, para evitar los contagios, y ahora todo aquel que tiene que moverse tiene que tener una alternativa de movilidad sostenible encima de la mesa para evitar que toda esta situación nos lleve a que el coche tenga un repunte de uso y que nos signifique más contaminación o más accidentes, que es lo que llevamos trabajando y queremos evitar de todas las maneras. Esa ha sido un poco la situación y aquí estamos enfocando la estrategia. Antes de pasar a Giuseppe, solo un apunte, nos comentaban también en este chat que por qué no hacemos también un webinar con las asociaciones ciclistas. Llegará, vamos haciendo uno a uno, todos los que podemos, siempre son bienvenidas todas las propuestas. Giuseppe, ahora sí, medidas, la situación en Valencia actualmente.
Más o menos en la misma línea que contaba Janet, a la cual saludo, me alegro mucho verla, que esté bien además, y a todos los compañeros y compañeras de todos los ayuntamientos, por supuesto a vosotros, que estemos todos bien. Han sido semanas muy complicadas para gestionar una emergencia al cual nadie estábamos, digamos, preparados, y hemos tenido que gestionar en los primeros tiempos pues la emergencia. La bajada de la movilidad prácticamente generalizada, circulación de tránsito que hemos tenido a la ciudad de Valencia por encima de la reducción del 75%, y luego la adaptación fundamentalmente del transporte público. Porque hemos visto prácticamente que nuestras calles y nuestra ciudad se han transformado en sitios casi fantasmas. Algunos que teníamos un poco más de libertad de movimiento, porque hacíamos alguna reunión presencial dentro del ayuntamiento, dentro de una comisión de seguimiento que hemos creado, pues veíamos que prácticamente no nos cruzábamos con nadie. Y los pocos ciclistas que veíamos, por ejemplo, en los carriles bici, para ser una idea, en zonas donde normalmente teníamos 6.000 usuarios del carril bici, ahora teníamos como 100. Nos podemos dar la idea de la magnitud de la bajada de lo que esto ha representado. Entonces, lo primero ha sido gestionar el flujo residual de transporte público, pero siendo servicio esencial, cómo aseguramos que fueran lugares seguros para poderse mover por el transporte público, entonces determinando solo cuál era el acceso en porcentaje respecto a un día normal, y luego poniendo en marcha toda una serie de medidas para asegurar esa distancia que permitía, digamos, reducir la posibilidad de contagio. De hecho, hemos tenido una bajada del uso del autobús en Valencia, por ejemplo, de más del 90%, que además nos está un poco a rediseñar todos los planes que teníamos para el autobús y cómo vamos a recuperar, por ejemplo, los ingresos que estamos perdiendo. Entonces eso también provoca una serie de problemas en la gestión de la plantilla, porque tenemos una plantilla, digamos, dimensionada por una situación normal y ahora está trabajando una cuarta parte, ¿no? Por otro lado, pues estudiando un poco lo que está pasando en las otras ciudades españolas, y son interesantes ahora este debate para también trasladarnos ideas unos con otros en otros lugares del planeta, cosas que estaban haciendo muy interesantes. Nosotros, como sabéis, en 5 años hemos ido extendiendo la red de carriles bici, que nos permite ahora tener una infraestructura que está bastante dimensionada para poder utilizar la bicicleta y mantener esta distancia social también en condiciones de seguridad. Y una de las cosas que vamos a hacer ahora, estamos trabajando para reactivar el proyecto que teníamos de peatonalización de la plaza del ayuntamiento, que en los próximos días tendremos ya un calendario para reactivar estas obras, en el cual recuperaremos 12.000 metros cuadrados de la plaza, que ahora mismo es prácticamente una rotonda, y un cambio de líneas que ya estaba preparado, de las líneas de la MT, porque vamos a cambiar 15 líneas que ya no entrarán al centro de la ciudad, harán recorridos perimetrales con una especie de lanzadera que entrará al ayuntamiento. Y uno de los proyectos que quedó paralizado justamente, que estaba previsto para el 20 de marzo, y el 13 de marzo tuvimos que paralizarlo justamente el día antes de que se decretara el estado de alarma. Y a partir de ahí, pues analizando la situación con toda una serie de medidas y a ver si podemos reactivar también el servicio de bicicletas Valenbici, que por orden de la Comisión de Seguimiento de la Emergencia y a raíz de los decretos que hemos tenido del Gobierno Central, se paralizó porque podía ser de alguna manera una fuente de contagio, porque es una bicicleta que se compartían. Pero ahora estamos en una situación en la cual es el momento de reactivar, al igual que hemos visto que se está haciendo en otras ciudades. Y estaremos trabajando en esas coordenadas en los próximos días y semanas. Han salido cositas de las que hablaremos luego un poquito más en profundidad, sí, ¿no? La oportunidad que puede suponer esto, ¿no? Para el ciclismo urbano, para la movilidad sostenible. Pero antes me quiero ir a Bilbao, Alfonso, para que nos cuente un poquito cómo están las cosas por allí, por Bilbao. Bueno, pues yo distinguiría 2 momentos, ¿no? El primero es el de la toma o la adopción de medidas que están todas supeditadas a la emergencia sanitaria que hemos tenido que adoptar todos, y luego la de cómo saldremos de esto, ¿no? Bueno, nosotros, siguiendo las recomendaciones, o mejor dicho, las instrucciones emanadas de los diferentes decretos, en una primera instancia lo que hemos ido es reduciendo los servicios de transporte urbano colectivo. Pasó el metro, ha pasado en Bilbao Bus, en Bizkaibus, en todos los servicios metropolitanos hemos tenido que ir adaptando la oferta y demanda. Me congratula oír a Barcelona y a Valencia porque más o menos los datos son como los de Bilbao. Hemos tenido una reducción
de viajeros, por ejemplo, de Bilbao Bus del 90%, lo cual quiere decir pues que la gente efectivamente ha sido extraordinariamente sensata y se ha quedado en casa y nos ha ayudado a parar la pandemia, y espero que los números nos vayan avalando esto. Y también hemos visto una reducción del coche, pero fijaros, y esto Pilar me va a entender porque yo he hablado muchos días con ella, nosotros, por ejemplo, pusimos por delante de todas las consideraciones la salud. La salud, y el segundo vector que teníamos también muy en cuenta es el del abastecimiento de la población de artículos de primera necesidad, o sea, los supermercados. Con lo cual, dejamos en vigor el sistema del estacionamiento, lo que se llama hora en otros sitios, aquí OTA, para que el espacio público compartido se quedase libre, de tal manera que solo pudieran usarlo fundamentalmente los sanitarios o las empresas que se dedicaban a la distribución para que los ciudadanos la botella de leche, para entendernos, la tuviéramos próxima. Bien, esto, que es una medida que fue controvertida, tanto San Sebastián como Bilbao hemos ido de la mano, bueno, pues al principio tuvo un número de quejas muy importantes, porque cómo no la quitábamos, tal. Yo no sé, Pilar lo podrá comentar, pero a día de hoy Su Majestad el coche ha conquistado la ciudad, la gente no saca los coches y ahora tenemos problemas con los sanitarios y con los servicios de primera necesidad, porque lógicamente no hay plazas de aparcamiento y se colmatan especialmente las zonas de carga y descarga. Con respecto a la bicicleta, mirad, para mí ha sido un mazazo esto, por doble motivo, ¿no? Pero el más importante. Nosotros teníamos un servicio de préstamo de bicicletas que el año 2018 cerró con 377.000 usos. Lo cambiamos. En el año 2019 cerramos con 1.647.000 usos, lo cual quiere decir que es exponencial. La bicicleta se hizo a Bilbao y Bilbao se hizo a la bicicleta. Y poco a poco, con dificultades, porque esta es una ciudad en la que las políticas de impulso de la bicicleta pues ha ido adoptándolas muy progresivamente. Es verdad que unos podrán ver que se podía haber hecho más y otros que menos, pero lo cierto es que poco a poco la bicicleta ha ido conquistando la ciudad. Y es cierto que, y ahí me adelanto a lo que posteriormente hablaremos, la bicicleta va a ser una de las grandes referencias de la movilidad en el futuro. Es evidente que tiene muchas cuestiones que hablar. Nosotros, por ejemplo, hemos visto cómo en Madrid han tomado la decisión de volver a poner en marcha el servicio público de bicicletas. Nosotros estamos siendo bastante más prudentes. De hecho, estamos trabajando en sistemas que nos podrían desinfectar las bicicletas, pero es complejo, porque la bicicleta, como vosotros habéis dicho, lo ha dicho Giuseppe, claro, es individual, hay que garantizar una higiene que con los sistemas actuales que tenemos, pues es muy complejo. Esperemos que la bicicleta sea protagonista en esta desescalada, ¿no? Y que la gente no vuelva en masa al coche, que es lo que tememos algunos ante la bajada del transporte público. Pero sí me quiero ir antes de continuar a San Sebastián para que nos cuente Pilar, Arana, cómo están allí las cosas. Sí, a ver, voy a hacer un poco una breve intervención porque algunas cosas son repetidas de lo que han dicho los compañeros. En cuanto a la movilidad actual, el vehículo privado, vamos, hemos reducido en un 85%, en una de las arterias importantes de la ciudad. El coche, 85% menos. En autobús, transporte público, que solo tenemos autobús, ha bajado un 90% alrededor. Y vamos ahora en días laborables 9.000 viajeros cuando habitualmente movemos 90.000. Y en bici también tenemos un par de contadores de bicis. Quiero enseñarlo en pantalla, no sé si seré capaz de hacerlo. Bueno, nada. En bici tenemos un par de contadores. No, lo está descargando ahora, que lo tenía que haber hecho antes. Sí, pero lo está. Bueno, vale, acabo. En bicis, es que he puesto ese perfil porque se ve la bajada radical en cuanto a desplazamientos. Como de otros temas vamos a hablar luego, solo quería apuntar y solidarizarnos con Alfonso, que sufrimos juntos el tema de la OTA, la verdad. Sí. Y efectivamente a mí una de las preocupaciones, ahora estamos aquí para hablar de bicis y vamos a hablar de eso, pero una de las preocupaciones es lo que apuntaba Alfonso, el vehículo privado. Estamos dando un mensaje ahora incluso hay mensajes así, cuidado, no vayas en transporte público a no ser que sea necesario. Entonces, es que, ¿qué va a pasar después? Entre que pensar que vamos más seguros desde el punto de vista de salud en coche
y que debemos evitar el transporte público. Y el otro parámetro objetivo que seguramente nos van a obligar por decretos durante mucho tiempo a limitar el aforo de los autobuses, eso hace que el movimiento en autobuses en hora punta va a ser más complicado, y sin hablar de los ingresos que, como decía Giuseppe, va a ser terrible el agujero económico que se va a hacer. Pero nos va a marcar mucho el servicio de transporte público el tema de la limitación en el aforo. Vamos a Logroño con Jaime. Adelante, Jaime. ¿Me oyes, Jaime? ¿Me escuchas? ¿Jaime? Jaime, ¿me oyes? Jaime, no te me has dado. ahora mismo. Ahora sí, Vale, ¿me sí, escuchas? gracias, Adelante, Rafa. Jaime. Bien, bueno, nosotros, al igual que el resto de ciudades que estáis comentando, también vimos disminuida la movilidad drásticamente, teníamos datos en torno a un 65%, y bueno, en un primer momento de alarma sí que nos vimos casi obligados, ¿no?, a suspender el servicio de bicicleta pública, lo mismo también que la regulación del estacionamiento regulado en superficie. Ahí no tuvimos tiempo casi de pensar en soluciones como la que habéis comentado, que me parecen realmente muy positivas. Y bueno, de todas formas, con el tema de la bici pública, sí que, bueno, viendo que el uso iba a ser mínimo, realmente decidimos suspenderlo, pues para evitar cualquier tipo de, pues bueno, de alarma, ¿no? Y el autobús, que es realmente lo que quizás nos ha dado más problemas, porque sí que pensábamos que iba a haber una disminución mucho más significativa por ese miedo al contagio, pero bueno, en los horarios críticos, desplazamientos al puesto de trabajo, sí que hemos tenido ahí problemas por esa reducción de aforo y hemos tenido incluso que reforzar algunas líneas, principalmente para el personal sanitario que se desplaza al hospital. También ese uso del autobús, hemos tenido que implementar alguna medida como indicar qué asientos se podían ser utilizados para mantener la distancia interpersonal de los viajeros y mantener la seguridad. Todo esto, bueno, también esforzándonos por aclarar que en ese tiempo la bicicleta era un medio permitido para realizar los desplazamientos autorizados, no solamente permitido, sino aconsejable como medio de desplazamiento individual que asegura la distancia interpersonal. Y bueno, eso es un poco el resumen. Luego continuaremos dando algún detalle más en el resto de puntos. Quería pasar al siguiente bloque, si te parece, empezando también por ti, Jaime, y yendo un poquito al revés, y hablar un poquito de medidas concretas, ¿no?, que se pueden tomar en materia de movilidad ciclista. Me imagino que sabréis cosas que se han hecho en otras ciudades. En Bogotá se han habilitado grandes calles, carriles de los coches habitualmente utilizados por los coches para la bicicleta. En Berlín, en Viena, en París se quieren poner también mucho las pilas. Yo no sé si os habéis planteado en vuestras respectivas ciudades hacer este tipo de cierres provisionales al tráfico o habilitar determinados carriles para que sean utilizados por los ciclistas urbanos, empezando por Jaime y siguiendo, por ejemplo, por Janet, que la estoy viendo en cámara. Adelante, Jaime. ¿Me oyes, Jaime? ¿Me escuchas? Jaime, ¿me escuchas? ¿Me escucháis? Sí, sí. Sí. Pero Jaime había dicho que tenía problemas al escuchar, creo. Bueno, vamos a intentar arreglar el problema técnico que ahora he tenemos vuelto a con Jaime. escucharos, que he estado un rato sin escucharos. Pero ¿tú me has escuchado la pregunta, Janet? Sí, 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 perfecta. ¿Te parece? Empezamos por Janet y seguimos luego con Jaime si solucionamos los problemas técnicos. Perfecto. Como decías, yo creo que ha sido muy inspirador también lo que se ha trabajado y lo que hemos visto, cómo se han activado muchas de las ciudades a nivel mundial. Y la verdad es que es verdad que en algún momento, ¿no?, costaba decir, bueno, vamos a pensar en medidas estratégicas gestionando una crisis que, como os podéis imaginar, en Barcelona ha sido bastante bestia, ¿no?, y por tanto ha tenido también una implicación emocional durilla y con todos los trabajadores del propio ayuntamiento también un poco afectados, pero sí que nos hemos puesto las pilas muy rápido y yo creo que en pocos días veréis también públicamente los resultados, pero me atrevo ya a avanzar algunas de estas estrategias, ¿no? Lo primero ha sido concretar con la Agencia de Salud Pública cómo podíamos volver a reabrir
abrir, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el servicio de bicicleta pública compartida, ¿no? Nuestro servicio del Bizing, que nos parecía súper importante, y yo creo que en los próximos días tendremos una buena noticia sobre este tema para poder garantizar precisamente eso, ¿no? Que tú puedas coger una bicicleta compartida, pero que no genere un elemento de contagio. También un poco apelando a la responsabilidad individual, que yo creo que en este contexto ahora ya estamos todos muy convencidos de qué cosas hay que hacer, ¿no? Y estamos muy sensibilizados. Pero bueno, este era un primer tema importante. También estamos acelerando todo lo que es una de las estrategias que también nos parece importantísima para que la movilidad a pie, la movilidad en bicicleta vaya ganando más terreno, que es rebajar la velocidad de la ciudad. Nosotros ya teníamos un plan muy importante sobre cómo pasar más calles, llegar al 75% prácticamente en un año de las calles a 30 kilómetros por hora. Esto lo queremos acelerar, especialmente en zonas sensibles, movilidad escolar, movilidad de centros de trabajo también intensa, ¿no? Todas estas zonas tienen que ser prioritarias, y además impulsándolo con una tercera medida que también va vinculada a esto, que es el programa Abrir Calles, que es un programa que empezamos hace unas semanas, unos pocos meses, que incorporaba grandes avenidas de Barcelona como la calle Aragón, como la calle Vía Laietana, que era vaciarlas de coches y que pudieran pasar otro tipo de cosas. Estas actuaciones que eran tácticas en fin de semana, pues ahora estamos estudiando si las podemos hacer más tácticas por entre semana también, para facilitar, por ejemplo, la movilidad de nuestros niños y niñas ahora que puede ser que puedan salir a la calle, o de gente que igual en algún momento puede recuperar para hacer espacio en el espacio urbano, puede hacer deporte. O sea, para poder garantizar las medidas de seguridad y de distanciamiento, es importante que dispongamos de más espacio público, y sobre todo en una ciudad como Barcelona tan densa. Después, yo creo que hay otra triple estrategia para incrementar la presencia de las bicicletas en Barcelona que nosotros estamos desarrollando, que es sacar coches. Eso es prioritario, por tanto, todo lo que decía antes es importante, que Barcelona tenga más calles con menos coches y que, por tanto, ese espacio nos lo hagamos nuestro. Luego, más infraestructura segura para que usuarios que hasta ahora no se atreven, ¿no?, a salir a la calle con la bicicleta, pues se sientan seguros, con una infraestructura que esté bien señalizada, que separe bien los carriles, y ahí estamos constantemente mejorando, y somos conscientes y hacemos autocrítica de que a veces se cometen grandes errores por parte, ¿no?, de los técnicos, y la comunidad ciclista es muy constante y muy contundente, e intentamos habilitarlo rápido y cambiarlo. Y luego impulsar una cosa que me parece clave en este contexto, que es la ciclologística, es decir, en un contexto en el que está creciendo muchísimo lo que es el abastecimiento domiciliario, y que esto ha venido para quedarse. Ya era importante hasta ahora, pero ha venido para quedarse con mucha más intensidad. También me parece relevante incorporar una estrategia fuerte para que toda esa distribución de mercancías, ¿no?, y sobre todo de abastecimiento necesario para la vida, se incorpore también con la bicicleta. Estamos también trabajando en asegurar, antes creo que lo comentaba a Bilbao o otra ciudad, ¿no?, que comentaba también todo el tema de asegurar el uso del transporte público. Está creciendo esta cosa, ¿no?, como de miedo, subjetiva, a usar el transporte público por el tema de los contagios, y creo que tenemos que ser muy rápidos y muy contundentes. El transporte público siempre va a favor de la salud, y por tanto hay que garantizar medidas, como han hecho en otras ciudades, para que realmente no haya un rechazo, ¿no?, a ese uso, al contrario. Y después también urbanismo táctico para poder caminar de forma más rápida, más ágil por la ciudad. Y ya finalmente una medida que me parece estratégica, porque si no todo esto se volverá en nuestra contra, que es una reconversión industrial de todo el sector automovilístico de nuestro país. Es ahora o nunca. Han quedado también, ¿no?, muchas de estas empresas con muchos trabajadores afectadas con ERTOs y con muchos excedentes, ¿no?, de productos sin vender. Hay que evitar que esto se vuelva a colocar en el mercado, hay que evitar que esto se vuelva a reactivar, y por tanto necesitamos un plan seguramente estatal, que no pasa solo por las ciudades, pero nosotras podemos empujar para que esta industria y esos trabajadores encuentren otras salidas para fomentar, por ejemplo, la movilidad sostenible en casos, pues, como en Barcelona, que hacemos el proyecto de los tranvías y que tenemos industria también próxima en este sentido. Creo que ahora sí que me escucha Jaime. Adelante. Jaime, quería preguntarte por medidas concretas, estrategias para favorecer la bicicleta y en general la movilidad sostenible. ¿Me escuchas, Jaime? Dani, no te escucho. No me creo que me has dado paso. Te preguntaba a mí. Sí. Adelante. Adelante. Sí, Jaime, ¿nos escuchas algo? ¿Me escuchas a mí?
A ti sí, Rafa. Pues sí, estábamos hablando, valoraba un poco partiendo de medidas tomadas en Bogotá, creación de carriles provisionales en ciudades como Viena o Oakland o en San Francisco, cierre de calles al tráfico. Un poco cómo valoras ese tipo de movidas provisionales, qué tenéis pensado hacer en Logroño y hasta qué punto estas medidas, lejos de ser provisionales, son una oportunidad para convertirse en definitivas. Sí, no, sí, sin duda es una oportunidad para realizar una campaña de envergadura, digamos, de actuación táctica. Estamos siguiendo los ejemplos que has comentado y nosotros ya estando en hacer ciertas acciones para favorecer la movilidad ciclista, como el convertir en ciclocarriles todo el carril derecho de calles de 2 carriles por sentido. Pero también estamos muy preocupados por los peatones. Hemos hecho un estudio de la anchura de las aceras y hemos visto que muchas de las áreas más densamente pobladas resulta que tienen aceras más estrechas de 2,5 metros, con lo cual es materialmente imposible respetar la distancia interpersonal. Por ello, es la oportunidad que tenemos ahora de ganar espacio tanto para peatones como para bicicletas, restándole el espacio que actualmente utiliza el vehículo. Es un momento que tenemos un argumento de peso adicional con el tema de la crisis sanitaria, a los que ya veníamos intentando de transmitir a la ciudadanía. Ahora yo creo que el evitar el contagio es una razón de peso como para facilitar el impulso de esta ganancia de espacio público y bueno, estamos ahora centrados en eso, en ganar espacio en áreas peatonales, aceras, dar prioridad peatonal a algunas calles y también, como decía, mientras se favorece la movilidad ciclista con la creación de esos ciclocarriles. Lo que ocurre que en el ámbito ciclista esa infraestructura sí que creemos que en algunos casos hace falta un estudio mayor para ver la seguridad, la permeabilidad de la bicicleta y bueno, ahí no vamos al mismo ritmo que podemos ir con el tema de las áreas peatonales. Giuseppe, es un poco nuestra visión. Medidas concretas, ¿qué vamos a hacer ya en Valencia para promover la bicicleta? Algo antes y me sumo un poco al espíritu que se está moviendo, a las ideas que se están moviendo en toda España, ¿no? Hay que aprovechar esta emergencia, esta crisis, para no volver a lo que teníamos antes. Si no volver a lo que teníamos antes es dejar claro que hay que reducir el uso de los vehículos motorizados en nuestras ciudades. Ocupan mucho espacio, se mueven poco, más del 80% del tiempo están aparcados, son muy consumidores de energía y entropizan mucho la ciudad y nos crean problemas de contaminación atmosférica, de emisiones y toda una serie de problemas con el ruido. Y nos hace dependiente de un modelo de movilidad que es muy anticuado, que es deudor de los errores que se han estado haciendo en el siglo XX, ¿no? Y entonces, todo eso nosotros ya comenzamos a reflexionarlo, a poner en marcha desde el año 2015, ya con muchas medidas de ampliación de la red de carriles bici. Ampliamos en un 26% la red de carriles bici, con carriles bici muy importantes que al final han sido como unos volantes del uso de la bici, como el anillo ciclista alrededor del centro histórico, 5 kilómetros que luego es como un anillo circular donde llegan todos los radios, las conexiones de los carriles bici del resto de la ciudad. Y seguiremos con estas medidas, más que medidas temporales, en el cual nosotros ya hemos dotado de esta red de carriles bici, lo que vamos a seguir haciendo son los proyectos que ya tenemos en marcha que queremos reactivar en cuanto se levante el estado de alarma. Y como he dicho, esa nueva plaza del ayuntamiento, pero una serie de infraestructura de carriles bici que empezarán las obras dentro de poco y otras inversiones que podremos destinar dentro del problema que ahora mismo tenemos, que tenemos un agujero importante en los fondos municipales porque hemos tenido que paliar la emergencia y por otro lado no tenemos los ingresos que estaban previstos en el presupuesto de este año. Pero veremos de rehacer el presupuesto para poder hacer todas esas inversiones en carriles bici que teníamos previsto. Una de ellas, por ejemplo, en una gran avenida, como es la avenida de Fernando el Católico. La gente que nos está escuchando podrá entender cuál es, pero uno de los accesos más importantes a la ciudad de Valencia. Por otro lado, es importante seguir trabajando con una serie de medidas para crear esa cultura de la bicicleta.
porque lo que nos faltaba hasta hace poco en nuestras ciudades, y ahora está cambiando, es que la bicicleta no fuera solo un elemento para hacer ocio, para hacer deporte, pero que fuera un elemento de movilidad en iguales condiciones del vehículo motorizado. Ya sentamos las bases de esa transformación dentro de la ordenanza de movilidad que aprobamos en junio pasado, y entre otras cosas declaramos que más del 64% de todas las calles de nuestra ciudad son a 30 por hora ya por ley dentro de la ordenanza. Y al mismo tiempo hicimos que la bici no fuera segregada en los carriles bici. Nosotros hacemos carriles bici porque nos ayudan a que la gente puede circular de una manera mucho más segura, mucho más directa. Pero al mismo tiempo no es obligatorio circular por los carriles bici en nuestra ciudad. Y introdujimos toda una serie de medidas innovadoras para que la bici fuera ganando espacio en nuestra ciudad y la gente se sintiera segura para moverse por nuestra ciudad, y además toda una serie de medidas de apoyo que hemos hecho a la ciclologística, como decía Janet, y otra serie de medidas que estamos impulsando. Voy a compartir además un documento de la Agencia de la Bici, ahora mismo lo he enviado, creo que llegará, porque durante esta emergencia también la Agencia de la Bici ha estado trabajando para tener mucha presencia en las redes sociales, a nivel de debate público de toda España, y también para impulsar el apoyo, por ejemplo, a la puesta en marcha, por ejemplo, de la ciclologística, que la gente conociera que hay otra alternativa de reparto y que nosotros queremos impulsar de una manera decidida en todos estos años. Y finalmente, pues el espacio que recuperamos con la reducción de carriles de circulación motorizados o de declaración de espacios peatonales o de calidad ambiental de calidad, ¿no?, para nuestra ciudad. Hemos visto que en estos 4 años y medio, desde que gobernamos, hemos incrementado en más de 100.000 metros cuadrados las zonas peatonales o los jardines, y seguiremos haciendo en los próximos años con estas medidas. Y finalmente, recogiendo un poco el guante de lo que afirmó la ministra de Transición Ecológica hace unos días, que tomaba una idea que venía de Francia, que era el momento de impulsar de una manera decidida la bicicleta. Nosotros hemos reclamado en algunas intervenciones que hemos hecho en estos días la necesidad de, por un lado, hacer un pacto social, económico y político para que la bici sea uno de los elementos del futuro para desplazarse por las ciudades. Pero al mismo tiempo es necesario adaptar la legislación. Tenemos la legislación, la ley de tráfico muy anticuada del año 2011. Las ciudades hemos ido adelante y hemos tenido que sentar las bases de la reglamentación, de la manera de usar el espacio público, de movernos por nuestras ciudades, cómo hemos podido de alguna manera, ayudándonos unos a otros entre las ciudades para ver cómo avanzábamos, porque estaba avanzando muy rápidamente un nuevo modelo de movilidad, pero no estaba preparada la legislación estatal. Al mismo tiempo que la ley de tráfico, que igual deberíamos cambiarle también el nombre, quizá tiene que ser de circulación. Tenemos que aprobar un nuevo reglamento de circulación lo más rápidamente posible. Y por otro lado, pues tiene que haber una memoria económica y unas inversiones para apoyar a las ciudades con un gran plan estratégico estatal de la bicicleta, al igual que has estado trabajando en estos años por parte de Conbici, por parte de vosotros también de Ciclosfera habéis tenido un papel importante, de AMBE, de la industria, de la DGT y de todas las ciudades que hemos estado presentes en la elaboración de este plan estratégico. El plan estratégico es un documento muy importante, pero si no hay apoyo económico, será muy complicado impulsar el uso generalizado de la bicicleta y cambiar ese paradigma del uso del espacio público y de la movilidad en nuestras ciudades, porque no tendremos los recursos suficientes para hacerlo. Ahora tenemos mermados muchos de los recursos, y si no hay un impulso desde el Estado, desde el gobierno del Estado, será muy complicado que podamos aprovechar este momento tan importante, tan fundamental dentro del problema de la pandemia, para que sea una oportunidad para un cambio definitivo en el modelo de movilidad de nuestra ciudad. Pilar, medidas concretas para lograr ese cambio definitivo. A ver, me gustaría decir una cosa, o sea, yo lo que había pensado para comentar aquí y de lo que creo que ahora nos surge hablar es de las medidas relacionadas con la pandemia, ¿no?, y con este estado de alarma que estamos. Quiero decir, hablar de construir infraestructuras y hablar de, no sé, entenderme bien, de ciclologística, que es algo que va... O sea, ahora estamos en un estado de alarma tal que tendríamos que tomar medidas a muy corto plazo, porque hay una realidad que es así. O sea,
los presupuestos se han dado la vuelta. O sea, ahora el mayor presupuesto y la mayor necesidad es la necesidad social. A eso van a tener que ir todos los recursos. Yo ahora sería incapaz, por mucho que estemos defendiendo la bici y por mucho que aquí estemos por la bici y por el transporte público, por supuesto, pero ahora las necesidades son las que son. Entonces, yendo en este entorno, porque probablemente sin este escenario hablaría de otra forma y contaría más planes que tenemos, más planificaciones que tenemos, no, que teníamos hace mes y medio, 2 meses, que probablemente ahora estén todas dinamitadas o no podamos decir que vayan a seguir adelante, ¿no? Entonces, en Donosti, cultura, porque oía una ciudad por ahí que hablaba cultura de la bici hay, utilización de la bici hay, y no sé si habéis llegado a ver ese perfil de usuarios de la bici, también ha bajado muchísimo en estas semanas, igual que transporte público, y el reto es recuperar a usuarios de bici, pero más de los que había antes. Y eso, los que hemos trabajado en este tema ya un tiempo, sabemos que es muy difícil. Sabemos que es muy difícil que la gente vaya por la carretera, por segura que sea. Es decir, se va haciendo, pero muy poco a poco. Y sabemos que es muy difícil traer la movilidad de los colegios o de los centros de trabajo a la bici. O sea, son políticas que sin duda son muy potentes, pero necesitan tiempo. Y yo creo que en este momento tenemos que tomar alguna medida de las que yo he visto hasta ahora. Me parece factible la de compatibilizar las calles calmadas, las calles 30, para que vayan bicis, para que incluso vayan personas andando si es necesario, porque las aceras no son lo anchas suficientes, pero vamos a ver, muchas medidas a corto, medio plazo que requieran presupuesto, creo que va a ser difícil, porque la verdad creo que la prioridad es otra. Y ahora lo que tenemos que trabajar es con esa incertidumbre, es que no sabemos ni cómo va a ser la semana que viene, ni cómo va a ser dentro de 2 semanas. Por supuesto, no sabemos qué va a pasar en verano, no sabemos cómo va a ser otoño. Veo aquí alguna pregunta en el chat, la verdad que hay un montón de cuestiones interesantísimas y muchos participantes además conocidos y con mucha teoría buena en este tema, pero realmente creo que hay preguntas que serían muy interesantes y que tendríamos obligación de contestar si estuviéramos en una situación normal. Pero en esta situación yo creo que hablar de... Estoy viendo ahora una, ¿no?, que me preguntaban medidas de ciclologística en la parte vieja o de bici en Alza. Alza y Bidebieta son 2 barrios que están en colinas. De bicis en el servicio público, de bicis, que no voy a hablar ahora, si luego hablamos comentaré, pero en este momento pensar en ampliar un sistema para algo que requiera más presupuesto, creo que es hacernos trampas al sol. La verdad. Lo que pasa, Pilar, es que es verdad que se han puesto encima de la mesa algún tipo de medidas e iniciativas que en realidad no requieren, digamos, ningún tipo de presupuesto, ¿no? Habilitar un determinado carril de coches para la circulación de bicicletas o incluso reducir la velocidad de una ciudad a 30 kilómetros por hora y hacer cumplir la ley, en principio no debería necesitar de una gran dotación presupuestaria, ¿no? Esas he dicho que efectivamente es de las que yo veo factibles, las de compartir en un carril de calzada por parte de las bicis y por parte incluso de peatones. Pero también he comentado, y por lo menos es la experiencia que tenemos aquí, que a los usuarios de bici no les gusta nada bajar a calles, porque nosotros, por lo menos en Donostia, hay calles muy calmadas de tráfico. Hablo de las calmadas, ¿eh? Hablo de calles que pasa un coche cada mucho tiempo, que pasa un coche a poca velocidad y aún y todo no nos gusta en general bajar. Preferimos ir por el Bidegorri, aunque sea estrecho o malo y con muchas paradas, que ir por la calzada, ¿eh? Pero efectivamente esa es una de las tareas que nosotros nos vamos a empeñar en hacer. Vamos a dar paso, este es un debate muy interesante que daría para mucho, pero sí quiero dar paso a Alfonso en Bilbao. Adelante, Alfonso, medidas concretas. Sí, bueno, yo sumarme un poco a lo que ha dicho Pilar, y yo creo que Giuseppe lo ha venido también a dibujar, Janet, es decir, los ayuntamientos ahora mismo estamos en un territorio muy complejo, sobre todo en el ámbito presupuestario, porque va a haber que tomar medidas que sean... o que prioricen diferentes cuestiones a las que teníamos previstas. Dicho esto, evidentemente sí hay un campo en el que sí se puede actuar sin presupuesto. Yo hacías tú una pregunta que me parece muy interesante, ¿no? Hay algunas ciudades que han aprovechado esta situación para meter la bici más en la calzada y quitarle la propiedad que tiene Su Majestad el coche. Bueno,
fíjate, yo bajo al ayuntamiento, estoy en el comité de crisis y bajo todos los días en bici. Yo bajo solo, prácticamente. O sea, la conquista de la calzada por parte del ciclista ahora es total, porque no hay tráfico. Dicho esto, yo creo que tenemos que seguir trabajando. Mira, en Bilbao hace un año decidimos poner el 87% de las vías a 30, nos queda solo un 13% a 50, estamos dándole una vuelta porque quizás sea el momento también de tomar una medida un poquito más valiente y poner la ciudad a 30, pero fíjate, lo queremos unir con esos planes de movilidad que estamos haciendo con empresas, con esos planes de movilidad que estamos haciendo con instituciones públicas, con esos ejercicios que estamos haciendo con la comunidad escolar, para que Su Majestad el coche vaya perdiendo peso. Evidentemente, también he oído en el chat más de una cuestión que dice que a ver si vamos a ser capaces de enfrentarnos, ¿no?, al lobby del coche. Bueno, yo creo que esta no es una cuestión de enfrentarse o no. Esto es una cuestión de que si queremos que una ciudad sea competitiva, tenemos que resolver bien la movilidad. Y la movilidad más saludable, que es en el territorio en el que nosotros nos queremos mover, es primero, nosotros por el reparto modal, también lo cuento rápidamente, en Bilbao el 64% de los ciudadanos va a pie. El 24% lo hace en transporte público y solo el 11% lo hace en vehículo privado. ¿Y de dónde tenemos que sacar nosotros a la conquista de más bicicleta? Pues hombre, lógicamente si podemos, no lo haremos del transporte público, sino que lo haremos, si para que sea muy efectiva, lo haremos del que va en vehículo privado. También quiero hacer aquí una aclaración y además me parece importante. Yo creo que desde alguna autoridad se ha incluso recomendado ir en vehículo privado. Yo lo digo categóricamente, sea quien sea, que sé que quienes lo han dicho y aquí me voy a mojar, en la medida de lo posible sigue estando el transporte público urbano colectivo sin colmatarse, porque hay menos viajeros, hemos reducido casi el 90% los viajeros, por lo tanto se puede ir en transporte público perfectamente sin miedo al contagio, se puede coger la bici en los tránsitos internos, incluso me atrevería a decir, tenemos el servicio público del taxi que también puede estar en un momento dado para moverse por el conjunto de la ciudad. Yo recomiendo no coger el vehículo privado. El vehículo privado, en fin, está muy bien para viajes largos, pero en la medida en la que se pueda, tenemos grandes y buenos transportes públicos. La bici, de verdad, ahora puede conquistar perfectamente la calle y lo que tenemos que hacer es aprender de estas situaciones para que poco a poco esa conquista que se ha hecho por una serie de limitaciones la vayamos poco a poco traduciendo. Y termino diciendo una cosa que me parece muy importante. Mirad, nosotros estamos en pleno trabajo del plan de género de la movilidad. Creemos que para que os hagáis una idea, Bilbobús, el 76% de los viajeros son viajeras. En otros medios, el único problema que teníamos con la cuestión de género era con la bicicleta. ¿Por qué? Porque las mujeres piden más seguridad, ¿eh? Por lo tanto, ahí estamos trabajando para que también en este sentido acabemos con una brecha que creo que está establecida en todas las ciudades. Carlos, a mí me gustaría también que tú nos contaras un poquito, ¿no?, cuáles son las demandas que hace el sector también a las ciudades para que la bicicleta sea una alternativa real de movilidad y que más ciudadanos también se animen a usarla. Pues yo creo que Alfonso, la verdad es que ha dado en la clave justo ahora al final en su intervención, ¿no? Parece que ahora mismo, y recogiendo un poco la urgencia que nos trasladaban desde Donostia, hay que tomar medidas que sean muy urgentes por la situación que tenemos, ¿no? Y es verdad que la bicicleta se supone, y por eso ha saltado a la actualidad informativa de todo el país, se supone que es más aconsejable que el transporte público porque te permite esas medidas de distanciamiento, ¿no? Pero la bicicleta no es más aconsejable solo porque te permita ese mayor distanciamiento social. Hay que recordar, y esto es importantísimo, que la bicicleta ya era mucho más recomendable también porque es una manera activa de desplazarse. Y si estamos hablando de salud y si estamos hablando de que probablemente la sociedad que salga de este COVID sea una sociedad que se preocupe más por su propia salud y por los hábitos saludables, hay que recordarle que la bicicleta sea la forma más activa, junto con andar y el transporte público, de desplazarse, ¿no? Entonces, aquí yo creo que la cuestión está
tenemos una gran oportunidad, efectivamente, pero también tenemos un gran riesgo. Y lo decía Alfonso, lo que no puede ser es que en Bilbao, por ejemplo, todo ese porcentaje, casi 50, ¿no? Me parece que era, de gente que se desplaza andando, y ese 20 y pico que se desplaza en transporte público deje de transportarse, deje de desplazarse en transporte público, pase a utilizar el coche, ¿no? Esto es lo que no nos conviene a nadie, no nos conviene a ninguna de las ciudades, ¿no? Por tanto, no solo se puede, digamos, arguir que la bicicleta te permite ese distanciamiento social, es que hay que recordar a la gente también que la bicicleta es activa, que la bicicleta es una forma saludable, más saludable, no más solo sostenible, no solo más sostenible. Y por tanto, yo creo que debido a esta urgencia, las ciudades, que además ahora mismo van a tener un papel fundamental, porque una de las conclusiones mayores que vamos a tener tras esta pandemia va a ser el papel de las ciudades, ¿no? Porque es donde mayor riesgo hay de contagios, donde se centra todo, ¿no? Debemos de aprovechar este momento para restarle espacio al coche definitivamente. Mientras que no le restemos al coche espacio definitivamente, aprovechando esta oportunidad, no habremos conseguido más que probablemente trasvasar gente del transporte público al vehículo privado a motor. Y eso no nos conviene a las ciudades, no nos conviene a los usuarios, ni nos conviene a los ciudadanos. Entonces, de eso se trata. Y también me gustaría recoger por último, y por ser breve, porque sobre todo hoy estoy para escuchar a las personas que tenemos aquí con nosotros, me gustaría recoger también algo que ha comentado brevemente Giuseppe, ¿no? En esto creo que además es importantísimo, yo siempre lo digo, embarcar a las empresas. Y si desde los ayuntamientos podéis embarcar a las empresas que están ubicadas en vuestros municipios en ese fomento de la bicicleta, en ese fomento de modos activos de desplazarse, será muy importante. Entonces, lo urgente es lo urgente, aprovechémoslo para restarle espacio al coche. Pero detrás está lo importante, y lo importante es, por ejemplo, evidentemente, es la contaminación, es la muerte por la otra pandemia, que es los gases de efecto invernadero, y por desplazarnos de un modo más activo, ¿no? Y para esto lo que tenemos que hacer es aprender y implementar pues medidas que se están implementando en todo el mundo. Perfecto, Carlos. Al hilo de lo que comenta Carlos, bueno, noticias que han salido esta semana, ¿no? Según parece, en China se estaban disparando la venta de coches. Una vez que la situación, entre comillas, se ha normalizado, se ha abierto un poco el confinamiento. Había prácticamente un calco de gente que estaba pasando de los sistemas de transporte públicos al uso del vehículo privado. Janet, vosotros en Barcelona sabéis la cantidad de tráfico que había hace 3 meses. Puede ser realmente la palabra... con la gente que está muriendo, porque no está muriendo, puede sonar un poco así, pero sería aterrador, ¿no? Encima pensando que el COVID y la contaminación pueden estar relacionados. Pensar en que si en Barcelona cada día, no sé qué decirte, se movían 500.000 coches por tirar una cifra y que de repente podamos pasar a 1.800.000 coches. Realmente, ¿cómo lo podéis? Vosotros sois aparte, digamos, los que lo podéis evitar, no los periodistas. ¿Cómo se va a evitar esto? ¿Cómo se va a conseguir que la gente no deje de ir en metro, en autobús, para ir en coche, que vayan andando en bicicleta o sigan en transporte público? ¿Cómo lo vais a combatir? Porque la situación va a ser tremenda, puede serlo. Bueno, yo creo que es inasumible pensar o imaginarse que podemos llegar a ese tipo de circulación de vehículos porque la ciudad es que no está preparada, porque precisamente llevamos ya un tiempo trabajando en una nueva manera de enfocar el espacio público, ¿no? Y yo quiero pensar que todo ese trabajo colectivo y conjunto que hemos hecho mediante, ¿no?, el propio ayuntamiento, pero sobre todo con una ciudadanía activa que ha empujado, que exige, ¿no?, que se ha organizado y que no nos permite ir hacia atrás, sino que nos dice que tenemos que seguir avanzando en esa dirección, no caerá en saco roto, ¿no? Y que por tanto se está generando y se ha generado ya en Barcelona una cultura diferente en relación a cómo nos movemos, ¿no? Yo en ese sentido creo que hay medidas concretas que hay que empezar a dibujar y a concretar, ¿eh? Estoy de acuerdo con algunos compañeros, ¿no?, que situaban el elemento de la emergencia y de hecho estamos todos preocupados en superar ese, ¿no?, en superar ese momento, pero también hay que empezar a pensar, ¿no?, cómo queremos que sea la ciudad del futuro con esta nueva normalidad en la que vamos a entrar y por tanto ser muy estratégicos y pensar entre, ¿no?, como se decía hace un momento, lo urgente y lo importante, no dejar atrás lo importante. Yo creo que Giuseppe también daba en el clavo con algunos de los temas cuando hablaba de carriles 30, me parece que es un tema estratégico de bajo coste, que estoy absolutamente de acuerdo. Tenemos un gran problema los gobiernos locales en relación al tema de la financiación y este va a ser el temazo de las próximas semanas y quiero pensar también que va a haber soluciones a nivel estatal que nos
permitan, ¿no?, de alguna forma superar las reglas de gasto para poder invertir precisamente en estas cuestiones. Si no, vamos a ir a un escenario realmente muy, muy complicado, no solo para todas estas cuestiones, sino también para los temas sociales, como antes avanzaban. Las ciudades no podemos suplir todas las actuaciones que tienen que hacer otras administraciones, en nuestro caso una Generalitat y también un Estado, ¿no? Y por tanto, ahí tiene que haber una estrategia conjunta para poder movilizar recursos que vayan en la dirección de aquello que es esencial para garantizar la vida. Y es la lucha ahora del COVID, pero también es la lucha contra la contaminación y la lucha contra la emergencia climática. Si no, las siguientes crisis van a ser esas. Y ya hemos visto lo que pasa si improvisamos, si no tenemos, ¿no?, si no planificamos con estrategia. Nosotros, en este sentido, algunas de las medidas. Creo que el tema de las empresas, antes hablaba de la reconversión del modelo industrial, pero también del pacto. Necesitamos un pacto con las empresas para fomentar esa movilidad. Hay países como Francia, ¿no?, que incrementaron también el uso de la movilidad en bicicleta para ir a trabajar en base a algunos beneficios. Bueno, hay que ser imaginativos. Medidas de poco coste, ¿no?, que realmente nos permitan que la gente se apunte a esa movilidad activa y que además sea fácil hacerlo. El problema es cuando es muy complicado hacerla, cuando no tienes ningún tipo, dijéramos, de incentivo, cuando la empresa no te lo facilita, cuando el ayuntamiento no te pone carriles bici bien señalizados, etcétera, para poderlo hacer. Entonces, si todo eso se une, yo creo que tiene que ser fácil. Y en clave en Barcelona, antes preguntaban, ¿no?, concreta medidas. Bueno, estamos trabajando en ello, ¿no?, con el mapa, y tampoco puedo avanzar ahora mucho porque con los presupuestos también estamos mirando ahí de compaginarlas. Pero yo creo que el ámbito metropolitano es el clave. O sea, cómo conectar en Barcelona los ámbitos metropolitanos. Mayoritariamente el coche que entra en Barcelona es de todo este espacio metropolitano, no es urbano, es interurbano. Entonces el objetivo es garantizar una red de carriles bicicleta, de espacios libres de vehículos que sean ágiles, rápidos, que permitan que la bicicleta, o ir caminando incluso, porque hay algunos viajes que podrían ser perfectamente, ¿no?, se podrían hacer perfectamente a pie, y que nos facilitarían precisamente que la gente apostara por esos medios si tienen, ¿no?, el acceso a esas vías. Yo creo que esas son acciones muy concretas, y aquí se me ocurren, pues desde Gran Vía, Meridiana, Aragón. O sea, tenemos muchas calles que podrían ser susceptibles de acoger esta nueva movilidad de forma ágil. Me imagino esas autopistas, ¿no?, pero con el buen concepto en clave movilidad sostenible y dejando atrás el coche. Yo creo que hay que combinar esas dos estrategias porque van todas dirigidas, o sea, no tenemos que perder el horizonte de que ahora tenemos un problema de salud, pero seguiremos teniendo problemas de salud si no observamos y no priorizamos. Y seguramente las ciudades tendremos que hacer una red conjunta de presión a gobiernos del Estado. Y yo también me apunto a los tuits de Teresa Rivera, ¿no?, que en los últimos días se apuntaba al tema de la bicicleta, pero días anteriores se alegraba de que la industria automovilística hubiera reactivado su producción. Entonces, ahí hay como unas contradicciones que yo creo que desde las ciudades podemos ayudar también a concretar, porque llevamos mucho tiempo trabajando en ellas. No te oímos. No te oímos. No, yo tampoco. No. Hola, ¿me oís ahora? Ahora. Ahora sí, perdón. Se me había desconectado el micrófono, ahora sí me oís. Decía que no se puede tener contento a todo el mundo, digo, pues no se puede tener contentos a la industria automovilística a veces y a los ciclistas urbanos. En ese sentido hay que tomar medidas valientes y claro, corremos el riesgo de ir marcha atrás, ¿no? Y estamos viendo, en el caso de China, como según la última encuesta que he leído, 2 de cada 3 chinos han optado por un vehículo privado, ¿no? En vez de volver al transporte público. Es decir, la bicicleta no ha sido, digamos, la alternativa preferida por los ciudadanos de las grandes urbes en China, ¿no? Claro, hay un riesgo claro de volver hacia atrás. Le pregunto a Giuseppe y me parece el más apropiado, o uno de los más apropiados, porque Valencia yo creo que ha avanzado bastante en los últimos años en materia de movilidad ciclista, pero tenemos un problema muy gordo si la gente vuelve más al coche, como está ocurriendo en China. Y además decíamos, esta encuesta, en concreto de Harvard, que relacionaba de manera directa la mayor contaminación con cómo se puede agravar la COVID-19, ¿no? Ahora soy yo el que no te oye a ti. Yo tampoco. A ver ese micrófono. Tarda un par de segunditos y creo que ahora te podremos escuchar. Lo tengo apagado, así no crea interferencia con ahora. esto. Adelante. Obviamente, uno de los riesgos mayores que tenemos en este momento es que podamos desandar todo el camino virtuoso de alguna manera que hemos estado haciendo hasta el momento.
En Valencia desde hace 5 años, pero casi todas las ciudades que estamos aquí y otras, pues hemos avanzado en el cambio de paradigma, en ese nuevo modelo de movilidad en el cual hemos potenciado las alternativas al vehículo motorizado privado. En Valencia hemos hecho lo mismo y lo hemos hecho sin otro, digamos, misterio, que es aplicar un plan de movilidad que se aprobó al final del año 2013 y poner una voluntad política de decir el coche ya no nos resuelve los problemas, no nos resuelve las situaciones que tenemos de movilidad y es un problema más que una solución. Y entonces hemos hecho todas esas medidas. Y ahora con esto se podría generar una especie de tormenta en el cual podemos desandar todo lo que hemos hecho de bien en estos años. Porque se está generando una idea, y de hecho lo decía Alfonso, de que no hay que coger el transporte público porque estamos compartiendo un espacio y no podemos, digamos, infectar por el COVID. Y ese es un mensaje muy peligroso porque además lo que hará es que se potencie otra vez el vehículo motorizado privado, que generará esa contaminación, esa ocupación del espacio, ese consumo energético. Y como decías tú, Dani, no solo los estudios de Harvard, se han hecho estudios, por ejemplo, sobre el impacto de la pandemia en Italia del Norte, que es una de las regiones europeas más contaminadas, en el cual ha habido una incidencia mayor de esas enfermedades, que además son finalmente enfermedades pulmonares, que tienen una relación muy directa con los índices de contaminación, de elevados índices de NO2, pero también de partículas, PM10 y PM2,5. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero lanzar un mensaje de tranquilidad y de que se puede ir en autobús. Nosotros trabajaremos para asegurar que el servicio sea adecuado a las necesidades y que se pueda mantener esa distancia. Y finalmente, si se va a poner de una manera obligatoria, pues la mascarilla y una serie de medidas a que se pueda compartir un espacio sin que tengamos miedo que podamos ser infectados. Los autobuses de Valencia, pero es que los autobuses, los metros de todas las ciudades, cada noche se desinfectan antes de salir a la calle y de dar ese servicio. Y lo que seguiremos haciendo y se hará haciendo. Entonces ya lo tenemos preparados. Además, se evita el contacto con los conductores, porque así también aseguramos que la plantilla de trabajadores y trabajadoras de los transporte público pues pueden darle en condiciones, no teman por su salud. Y por otro lado, tenemos que seguir con las medidas de poner al mismo nivel la bicicleta que los vehículos motorizados. Y eso lo tenemos que seguir haciendo tal y como hemos hecho. Crear una infraestructura de calidad, que tenga un ancho suficiente, que sea una red interconectada, hacer más seguras las calles de la ciudad y seguir haciendo estas campañas de promoción de la bicicleta. Son el futuro. Lo hemos visto en nuestras ciudades en estos años y lo estamos viendo en todo el mundo. Y no es una novedad que se estén impulsando esas medidas en todas las ciudades europeas y a nivel mundial, y que ahora finalmente los estamos recogiendo el guante aquí. Se ha recogido el guante desde el Ministerio de Transición Ecológica, pero ahí queremos ver una intervención decidida, no solo en términos de planteamiento positivo, sí, me parece bien, como ha dicho la ministra, vamos a estudiarlo, pero ahí tiene que intervenir los ministerios que ahora se llama de movilidad, tiene que intervenir el gobierno entero, porque una apuesta decidida por la bicicleta, por el transporte colectivo, es una apuesta también económica de futuro, porque el ahorro energético, el ahorro para las familias, de la movilidad colectiva o la movilidad en bicicleta es un ahorro que luego se puede reinvertir en la economía productiva, porque el coste que tenemos a diario, anual, del impacto de la motorización tan exagerada, lo tenemos desde el punto de vista económico, pero también tenemos desde el punto de vista de salud pública. Son dineros que estamos invirtiendo en paliar y en curar las enfermedades derivadas de este nivel de motorización, que podían ser reinvertidos en otros sectores más productivos. Y por eso, dentro de todo ese paquete fundamental que tiene que haber de apoyo a la bicicleta, desde el Estado se tiene que también aprobar esa propuesta de ley que hicimos con varias ciudades del Estado el año pasado, de financiación del transporte público urbano y metropolitano. Que es otra de los grandes problemas que tenemos. Desde las ciudades podemos hacer medidas, podemos impulsar reformas, podemos impulsar la mejora del transporte público, pero estamos en áreas metropolitanas en el cual hay organismos supramunicipales que no están suficientemente dotados de un presupuesto para que la gente se pueda renunciar al coche, al vehículo motorizado, que hasta ahora
quizás la única alternativa para desplazarse y tener un transporte público metropolitano en condiciones para combinar con la bicicleta y con los otros modos de transporte que tenemos ahora mismo presentes en nuestra ciudad. Y así vamos a esa intermodalidad, que esa es la clave. Un papel cada vez menos importante del vehículo motorizado privado y un papel cada vez más relevante de la intermodalidad de transporte público urbano y metropolitano con la bicicleta, con los patinetes, con los sistemas de sharing, en un modelo de ciudad mucho más amable, menos contaminado. Lo que pasa es que, claro, tú citas una palabra, Giuseppe, que es clave, ¿no?, en todo esto, que es el miedo. El miedo es clave en la pandemia, ¿no?, en lo que estamos viviendo. Es clave también el miedo cuando la gente vuelve más al coche con esa sensación, yo creo que equivocada, de que el coche es más seguro, pensando que la bicicleta es peligrosa. Y ahí entramos en un elemento clave, ¿no? La gente percibe todavía que ir en bicicleta es peligroso y tiene miedo. Y eso, el miedo es libre, ¿no?, desgraciadamente. Entonces sí le quería preguntar, en este caso a Pilar, que la estoy viendo también en cámara, si quiere comentar algo al respecto, cómo luchamos contra ese miedo a moverse en bicicleta, que está claro que es la mejor. Decía Giuseppe, ¿quería decir algo? Sí, no, solo un segundo y luego dejo a Pilar. Obviamente el miedo es libre, pero por ejemplo la sensación de temor a ir en bicicleta desde el punto de vista de Valencia, y es una aportación que damos de nuestra experiencia desde el año 2015, que se ha ido reduciendo ese temor y esa percepción que ir en bici es peligroso, por ejemplo, o que ir en un espacio compartido es peligroso, porque hemos hecho una red de calidad y hemos visto que cada vez hay más gente que utiliza la bicicleta. Otro de los factores es gestionar la demanda de aparcamiento, porque uno puede tener mucho miedo a ir en transporte público y querer ir en coche, pero si luego ir en coche es dificultoso, porque no encuentras aparcamiento, porque tal, entonces poco a poco podremos tener un pico de uso de vehículo motorizado, pero luego se verá que no es tal ese temor y podremos volver un poco a esa normalidad que estábamos creando, que es una apuesta de futuro. Y perdón. Voy a pedir brevedad voy a pedir un poquito de brevedad para que podamos hablar todos y todas. Adelante, Pilar. Sí, a ver, antes decíamos, en Donosti hay una cultura de la bici desde hace mucho tiempo. Yo creo que aquí no se percibe como que es peligroso ahora utilizar la bici. Aquí ha bajado el número de desplazamientos en bici simplemente porque ha bajado la movilidad en todos los modos, ¿no? La pregunta es, no he dicho yo, y algunos compañeros sí lo hacían, quería también brevemente decir qué estamos haciendo, ¿no? Nosotros a cortísimo plazo, en el tema de la bici, ya estábamos trabajando en la nueva ordenanza de circulación y ahí le vamos a dar una importancia enorme al peatón y a la bici. Estamos trabajando en estas medidas de ahora, de urgencia, para mejorar la infraestructura ciclista. Estamos trabajando en algunas ideas que hemos comentado antes y estamos trabajando con Calapié, con la asociación muy activa de ciclistas de Donosti. Por tanto, esas medidas que se puedan ir tomando para mejorar ahora mismo, sin presupuesto, por lo menos hasta que no sepamos qué nos queda, las vamos a ir analizando y haciendo. Y nos coincide por el contrato, hemos tenido un poco mala suerte, que el contrato de bici pública, en la que ampliábamos muchísimo el número de bicis y el número de estaciones en la ciudad, lo íbamos los plazos previstos eran adjudicarlo en junio o julio. Está suspendido el procedimiento, se retrasará, pero esperamos que en otoño esté funcionando. Son muchísimas más bicis que van a estar a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas para sus desplazamientos. Eso, diríamos, medidas a muy corto, a medio plazo, en otoño, y quiero insistir en una medida que en Donosti todavía hay mucha gente, además por los comentarios que estoy viendo en el chat, hay mucha gente que no se lo cree. En Donosti va a empezar. Los plazos eran en 2 años, 3 años, tener una infraestructura, un metro, un milímetro subterráneo, un modo de alta capacidad subterráneo que nos iba a permitir, y estábamos trabajando en un modelo de ciudad con muchísimo espacio, quitado a los coches y ganado a los peatones y a las bicicletas. Esa ciudad futura que le llamamos, ahora en este momento ya digo, con esta dado la vuelta al presupuesto, no sé cómo quedará, pero yo quiero tranquilizar en general a los amantes de la bici y a los peatones en que en la ciudad, dentro de 3 años, según lo previsto, ahora mismo con esta crisis económica que vendrá ahora, no sé en cuándo quedará, pero la ciudad estábamos trabajando para que sea absolutamente sostenible de aquí a medio plazo.
Jaime, ahora no sé si me oyes, espero que sí. Y ya por fin te has descongelado. Perfecto. Oye, ¿cómo subimos a la gente masivamente a la bicicleta en tiempos como los que se avecinan? Sí, a ver, yo de verdad os veo como muy asustado respecto a la posible invasión de los coches en la ciudad, pero realmente creo que está en nuestra mano. Es decir, además de cierto es, comentabas, Dani, que el miedo es personas, somos como somos y nos gusta ir lo más rápido que podamos a los sitios con las mayores facilidades. Es decir, si le quitamos espacio al vehículo, coche me refiero, y no facilitamos, por ejemplo, cosas como que pare en doble fila, allí donde quiera, realmente el coche deja de ser una herramienta tan interesante. Y si al final para hacer un desplazamiento, por ejemplo, claro, yo hablo en el entorno de Logroño, que es una ciudad pequeña, que se puede recorrer de punta a punta, se puede recorrer más rápidamente en bicicleta que en coche si realmente hacemos lo que estamos hablando de reducirle tanto espacio y calmamos esas calles y reducimos la velocidad, como también impedimos que pare allí en doble fila donde quiera. Entonces, si tiene también la dificultad de aparcar, pues lo que he dicho, o sea, realmente las personas irán de utilizar el coche porque verán que no es interesante para nada. Por el contrario, si además incentivamos el uso de la bicicleta con esa infraestructura, bien sea temporal o definitiva, bueno, pues vamos a conseguir doblemente ese efecto. Y un tema muy importante que habéis comentado es el tema del desplazamiento al trabajo. Si consideramos que el desplazamiento laboral es en torno al 80% del total de desplazamiento, es fundamental la participación de las empresas. Yo, como sabéis que vengo de ese entorno, creo que es muy sencillo el impulsar medidas que favorezcan la movilidad activa al puesto de trabajo. Medidas que favorecen tanto a las personas que van porque mejoran su estado de salud, también ahorran todo su sueldo para sus quehaceres y no para tener que pagar un coche para ir a trabajar, y luego se ven beneficiadas porque las personas se incorporan al puesto de trabajo en unas condiciones mucho más eficientes que les permiten innovar y, como digo, ser más eficientes en su puesto de trabajo. Si además mejoramos el entorno general de la ciudad y reducimos las emisiones, pues salimos todos ganando. Yo creo que el resumen es eso: penalizar lo que no queremos, facilitar lo que queremos impulsar, y está en nuestra mano el hacerlo con medidas muy sencillas. Hostia, te he perdido. Hemos perdido a... Jaime. Jaime se ha quedado aquí. Ha quedado congelado. Básicamente, retomo lo que decía Jaime, que es muy interesante, y lo subrayo con un dato que recogimos hace tiempo en Ciclosfera. Una encuesta en la que se preguntaba a los habitantes de Copenhague por qué iban en bicicleta. No iban en bicicleta porque fuera más barato, ni por respeto al medio ambiente, nada. Iban en bicicleta porque era mucho más práctico, llegaban antes a su destino y luego encima, por supuesto, de mejor humor. Pero sí que le quería preguntar a Alfonso por Bilbao, ¿no? En este caso, ¿cómo le ponemos coto al coche? Yo voy mucho a Bilbao, en esta ciudad que me apasiona, y veo muchos coches. Decir, ¿cómo se lo ponemos un poquito más difícil en una ciudad en la que yo de verdad no entiendo cómo no todo el mundo va? Claro, yo vivo en Madrid, que es un poquito más grande, no va todo el mundo en bicicleta o incluso a pie, ¿no? Bueno, pues para empezar tenemos que reconocer, fíjate que esto, el que lo diga un bilbaíno, es complejo, pero hemos llegado tarde a la cultura de la bici. Eso no quiere decir que no haya ciclistas y que crean en que es el modo de transporte más sostenible y más saludable, pero es verdad que la cultura de la bici en Bilbao no se había desarrollado. Yo le oigo a Pilar y es cierto que gobiernos desde hace mucho tiempo en Donosti pues hicieron una apuesta que ya está siguiendo y que evidentemente pues tienen mucho camino andado. Bilbao en este caso salía mucho más atrás de la salida, ¿no? Pero fíjate, voy a tocar un tema que ha tocado Giuseppe un poco de Rondón y me parece muy importante, y es que yo creo que tenemos que desarrollar de una puñetera vez el nuevo Reglamento General de Circulación. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente ahí hay que hacer una apuesta clara por la bicicleta.
no la había en reglamentos anteriores. Se han intentado llevar 4 veces las reformas del Reglamento General de Circulación, en el que también hay asociaciones ciclistas trabajando, y no has podido ser porque este país, como sabéis, ha estado en un permanente pim pam pum de los diferentes partidos políticos, ni quito ni pongo a nadie, sino que el conjunto no hemos sido capaces de pactarlo. El último reglamento se quedó en el limbo, fruto de la legislatura corta, y ahora tenemos una nueva oportunidad de llevar ese reglamento y de hacer una apuesta clara por un elemento de transporte fundamental como es la bicicleta. Mirad, yo estoy viendo estos días imágenes que son absolutamente novedosas y puede resultar extraño lo que voy a decir, y es que Barcelona no tiene chapela, que Madrid no tiene chapela, que los animales están entrando en las ciudades. Yo creo que solo con esos elementos tendríamos que hacer una reflexión de cómo podemos preservar que sobre todo la salubridad del medio ambiente, en este caso de las emisiones, las NO2, NOx, partículas, el CO2, está disminuyendo, menos el CO2, también es verdad. Pero, ¿y el ruido? Las ciudades se han convertido en espacios maravillosos, habitables, ¿no? Dicho esto, como tenemos que trabajar por el equilibrio de ellas, yo creo que, Carlos, ahí vais a tener ahora que hacer un esfuerzo, porque el sector del automóvil se va a mover. Yo estoy convencido, como ha pasado en China, que la gente va a tirarse a unas ofertas absolutamente demoledoras, porque lógicamente las cadenas de montaje están paradas, y el sector de la bici, no solo en la parte institucional, que tendremos que trabajar mucho por preservar ese mecanismo y esas líneas estratégicas que hemos lanzado para con la industria de la bicicleta trasladar, fíjate, yo en Bilbao he puesto antes los números encima de la mesa, no hay ningún secreto. Lo que hemos hecho es poner bicicletas de pedaleo asistido y la gente la hizo suya. En una ciudad, como tú decías, que hay que subir y bajar, pues lógicamente la gente pues quiere subir a su barrio en bici y no solo bajarlo. Bueno, hay cositas, pocas o muchas que podemos hacer, yo creo que hay muchas las que podemos hacer que no necesitan de €1 y que van a generar un estímulo para que el ciudadano se compre su bicicleta y pueda plantear su transporte por la ciudad de manera normalizada. Claro, es que, Alfonso, pones encima de la mesa un tema que es fundamental. Estamos hablando del lobby del automóvil. Claro, planes Renove, IVA reducidos, ofertas. Yo no sé cómo se puede hacer, Carlos, más barato moverse en bici y mucho más caro ir en coche, porque estamos ante un pedazo de monstruo. Yo no sé cómo podemos unirnos también y hacer un poquito de lobby, ¿no? Que hace falta también entre el mundo de la bicicleta. Que me encanta, porque el amigo Alfonso al final me ha puesto a mí la pelota en mi tejado, ¿eh? Oye, estoy totalmente de acuerdo. Yo, de todas formas, antes de entrar en ese tema, solo me gustaría añadir una cosa. Si estamos viendo al final toda esta situación, lo que va a dar es un argumento más. Repito, lo he comentado antes. Siempre hemos hablado de la bicicleta como solución sostenible de movilidad, pero ahora además tenemos que añadirle el componente de la salud pública. Eso es importantísimo, es un argumento más en favor de la bicicleta. Bueno, yendo a lo que planteaba Alfonso y a lo que me planteabas, Dani, es verdad, nosotros llevamos muchos años demandando una apuesta clara por la bicicleta, no en sí por el sector de la bicicleta, porque, oye, tenemos que ser sinceros, nosotros en el sector de la bicicleta, entre empresas y comercio, pues damos trabajo a aproximadamente 25.000 personas en toda España. El sector de la automoción le da empleo a muchísima más gente, y ahí está la cuestión de por qué unos gobiernos y otros de diferente color político han seguido subvencionando la industria del automóvil por los empleos que generan. Bueno, pero es que nosotros no debemos de pedir las ayudas, digamos, a la bicicleta desde el sector, debemos de pedirlas desde los usuarios. ¿Y en qué sentido? Bueno, pues ahí nosotros hemos estado hablando incluso con el Ministerio de Hacienda hace ya años que hemos planteado una serie de iniciativas y bueno, pues el Ministerio de Hacienda son muy educados, pero yo estuve en el Ministerio de Hacienda aquí en Madrid y me miraban con cara de, pero ¿qué me estás contando, no? Es verdad que ha habido iniciativas como las del Ministerio de Medio Ambiente de su día, con el plan PIMA, que subvencionó la bicicleta eléctrica con 200 €, me parece recordar, por cada una de las bicicletas que se compraban. Hay iniciativas desde el Ente Vasco de la Energía que se han puesto en marcha, desde el área metropolitana de Barcelona, y hay diferentes formas de hacerlo. Digamos que hay 3 formas. Y yo puedo decir además cuál es la que, desde mi punto de vista, más me gusta. Bueno, hay 4 formas en realidad. Una es la subvención directa al comprador de una bicicleta y estamos hablando sobre todo de bicicletas eléctricas, porque claro, estábamos hablando también de las excusas para no ir en bici, ¿no? Hay gente que tiene excusas como el miedo al tráfico,
el miedo a que te roben la bici, pero oye, también hay mucha gente que piensa que esto de la bicicleta es subir al Anglilú, ¿no? O que también tenemos muchas ciudades. Y hablando de Bilbao, joder, pues Bilbao, la zona centro, pues está fenomenal para poder ir en bicicleta, pero súbete a los barrios que hay fuera de Bilbao Centro, pues tienes unas cuestas mundiales, ¿no? Entonces la bicicleta eléctrica ayuda han ido subvencionando un montón de implantaciones de servicios públicos de bicicleta. Bueno, esto es complejo, desde luego, pero es una de las opciones. Otra de las opciones es rebajar el IVA de la bicicleta. Esto es una de las medidas que, por ejemplo, se han barajado muchísimo. Seguimos con un IVA del 21%. Y, oye, si consideramos prioritaria la bicicleta, ya no solo por sostenibilidad, sino también por salud, pues efectivamente habría que considerarla como prioritaria y reducir el IVA. Esta sería una muy buena medida. Hay otra medida, que es la que yo decía, otra de las medidas que es de fomento más del uso de la bicicleta, ¿os acordáis de los céntimos por kilómetro recorrido? Como por ejemplo en Francia, en Bélgica, que daban 25 céntimos por kilómetro recorrido cada uno de los trabajadores que se desplazara en bicicleta. Pero bueno, al final voy a la que yo creo que es uno de los modelos que ha sido de mayor éxito, que es el Cycle Scheme de Reino Unido. En Reino Unido lo que hacen es que cada persona que se quiera mover en bicicleta a su trabajo, en su trabajo pide a su empleador que por favor le dé un bono, le dan un bono directamente para ir a comprarse una bicicleta a la tienda de la esquina, ¿vale? Entonces, con ese bono de la empresa compra la bicicleta para trasladarse en bicicleta a partir de ese momento a su trabajo y es la empresa la que paga la bicicleta a la tienda y la empresa le va descontando de la nómina al trabajador el coste de la bicicleta. O directamente se lo sufraga, eso ya es una cuestión. Y encima, ese sistema está exento de IRPF, o sea, es como una retribución en especie, es como el cheque guardería o los cheques de comida o todo lo demás, es una retribución flexible que está exenta de IRPF. Ahí el IRPF al tipo medio en España, que es aproximadamente, me parece que era recordar que estaba el 18-19%, es incluso menor que el 21% de IVA, pero es un modelo que también es muy bueno porque además lo que logramos con eso es implicar a las empresas, que las empresas se impliquen en promocionar que sus trabajadores vayan en bicicleta. O sea que medidas, herramientas fiscales y de ayuda las hay, llevamos años pidiéndolas y evidentemente hasta ahora pues la verdad es que no hemos obtenido ningún éxito. Pero es verdad que dentro de la estrategia estatal de la bicicleta, y tomo aquí el guante también lanzado por Giuseppe y todo lo demás, sabéis que la estrategia estatal de la bicicleta, y llevamos ya me parece que son 3 años redactándola. Es verdad que si no se ha podido ir aprobando es también por otra cosa que se ha dicho aquí, es por la inestabilidad política que ha habido estos últimos años, pero eso nos ha dado la oportunidad de perfilarlo mejor aún y tener un plan que la verdad es que está muy bien redactado y que contiene más de 26 herramientas y planes concretos. Esperemos que pase esta situación que tenemos ahora mismo, pero el plan era ya aprobarlo en Consejo de Ministros una vez que, el plan era aprobarlo este año, ¿no? Y ahí hay un montón de herramientas de financiación que provendrían parte de la Unión Europea, pero también tendría que ser financiación estatal y mucha de esa financiación evidentemente iría destinada a los ayuntamientos, a las entidades locales, que son fundamentales en todo esto. Y estoy de acuerdo con lo que decía antes Janet, Giuseppe, es importantísimo crear esas áreas metropolitanas como tiene Barcelona, pero por ejemplo yo que vivo en Madrid no la tiene Madrid, que yo sepa Valencia tampoco lo tiene, lo comentaba antes Giuseppe, ¿no? Pero financiación es importantísimo. Y luego también, por último, y por no extenderme, yo creo que también aquí recojo una idea, aparte de esa gran idea de lo urgente y lo importante de saber diferenciar, y de esa otra gran idea de que ahora tenemos un argumento más, no solo la bicicleta es sostenible, sino que además es saludable, y eso es importante que lo pongamos en valor. También creo que denoto que lo que hay aquí son muchas ganas o sería muy bueno que los ayuntamientos os unierais en un manifiesto pidiendo a las administraciones, a vuestras comunidades autónomas a las cuales pertenezcáis y también a la administración estatal, pues en ese manifiesto que dijerais cómo queréis que sea la movilidad, ¿no?, del futuro, cómo queréis fomentarla, qué herramientas necesitáis y qué financiación. Este puede ser el buen momento, repito, porque no solo a la sostenibilidad como argumento es lo único que vamos a tener, sino que además le añadimos la salud. Es un buen momento y os animo a que pudierais trabajar en ese manifiesto para poder hacer esas solicitudes. Es un buen momento y me temo también que es un buen momento para ir despidiéndonos porque nos acercamos a la hora y media de charla.
algunos de nuestros invitados tienen cositas importantes que hacer y queremos invitaros a dos cosas, a un último mensaje que lancéis a todos los que nos están viendo y nos verán también en diferido, y sobre todo invitaros a que leáis las cosas que se han dicho en este chat, las encuestas a las que han contestado nuestros lectores y lectoras, porque han dejado por aquí recaditos y mensajes muy interesantes. Pero un último minuto de oro, una última intervención, empezando por Janet, desde Barcelona, adelante. Pues recogiendo un poco el guante que lanzaba Carlos, yo creo que sí que es importante que las ciudades volvamos a liderar cuál es la salida, ¿no? Cómo nos imaginamos la salida de esta crisis, sobre todo en lo que hace referencia al espacio urbano, al nuevo diseño del espacio urbano y cómo de una vez por todas podemos aprovechar esta situación para generar retos y oportunidades, ¿no? Yo creo que hay que intentar ser optimistas, ¿no? Viendo que también pues, estamos sacando recursos, ¿no? de todos lados, humanos, económicos, sociales, para hacer frente a esto y no dejar a nadie atrás. Yo creo que lo que ahora también es importante es pensar cómo hacemos de nuestras ciudades un espacio más saludable de forma permanente, no solo coyuntural o concreta en unos momentos estratégicos, sino de forma permanente, como digo, ¿no? Y creo que ahí la unión, ¿no? La fuerza del sector más activista de la movilidad sostenible, de las familias. En Barcelona hay muchas organizaciones que ya están exigiendo que quieren que sus hijos vayan a escuelas que estén libres de contaminación y que por tanto la movilidad se adapte precisamente a que esos niños y niñas puedan crecer sin un riesgo para su salud y para su desarrollo cognitivo, ¿no? Yo creo que eso es súper importante y con la unión de todos y todas creo que podemos sacar adelante muchas medidas, exigir, ¿no? que los gobiernos regionales, autonómicos, ¿no? y por tanto también estatales prioricen eso y nos prioricen como primera trinchera de, ¿no? de relación con la ciudadanía para impulsar todos estos cambios, porque al final nosotros lo estamos haciendo y necesitamos ese apoyo, porque tenemos la fuerza de la gente, tenemos los instrumentos también de desarrollo urbano y creo que al final falta eso, un empujón y saber, ¿no? Saber cómo superar esta crisis, pero sobre todo cómo prevenir las que ya nos están diciendo, ¿no? los científicos, lo que estamos viendo ya en el día a día, que podemos sufrir y que estamos sufriendo. Por tanto, el objetivo es salir más fuertes, más convencidos de cuál es el camino que hay que seguir y con muchas ganas. Muchas gracias, Janet. Pilar, una última reflexión. Sí, a ver, yo creo que todos estamos convencidos que no vamos a dar un paso atrás para que el coche vuelva a parecer más de lo que hasta ahora parecía, ¿no? No le vamos a dejar. La tendencia, desde luego, en nuestra ciudad es a que vayamos quitándole sitio. Eso lo vamos a seguir haciendo con lo que teníamos pensado a medio plazo y trabajaremos por aumentar y conseguir traer usuarios a la bicicleta a corto plazo con las medidas en las que nos apoyemos, ya digo, con la gente que nos está ayudando. Me leeré con mucho interés todo lo que nos han dicho en ese chat, que ya veía que venga a ser escrito. Sí. Y ya a medio plazo, como decía, pondremos en marcha el sistema de bici de préstamo en San Sebastián, que creemos que va a venir muy, muy bien para esta situación que estamos viviendo. Gracias a todos. Gracias a ti, Pilar. Jaime Logroño, una última intervención para lo que quieras. Bien, sí, a mí me gustaría un poco incidir en que, bueno, esta crisis nos tiene que hacer repensar el espacio público. Creo que en este confinamiento ha servido pues, para durante muchos días ver la ciudad desde la ventana, con deseo de salir a pasear, a socializar. Y realmente desde esa ventana hemos visto cómo esas calles, el espacio está prácticamente reservado al coche. Entonces creo que la ciudadanía en este tiempo y en ese repensar va a demandar un espacio público de más calidad, donde poder pasear de forma segura, respetando esa distancia interpersonal y donde poder convivir de una forma mucho mejor. ¿Qué decir también de lo que hemos vivido a niveles de contaminación y de ruido? Es decir, nosotros en Logroño, y eso que tenemos buena calidad de aire, se ha reducido el dióxido de carbono, de nitrógeno en más de un 50%. Con una reducción del 65% del tráfico. Es decir, que se ha visto cómo está directamente relacionado el tráfico con el rango que tenemos de mejora. ¿Cuál es el reto? Pues con la vuelta a la normalidad realmente pues poder mantener pues unos mejores niveles de aire, mejor nivel de ruido y un mejor espacio público, y todo eso pasa, como estamos insistiendo, por reducirle
el espacio y las facilidades al coche y seguir incentivando la movilidad activa. Creo que tenemos que facilitarlo y responder a la demanda que va a realizar la ciudadanía de tomar, digamos, y aprovechar las lecciones que hemos aprendido en este tiempo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Jaime. Creo que es muy, muy importante que las ciudades de tamaño medio también hagan una apuesta clara por la bicicleta que demuestre que se puede y que son a veces las perfectas para moverse en bicicleta e incluso también para vivir, ¿no? Yo creo. Vamos a ir concluyendo también con nuestro buen amigo Giuseppe. Adelante. Bueno, estamos yo creo que en un momento muy interesante y de una crisis siempre tenemos que sacar algo positivo. Y de hecho podemos apelar un poco al refranero español que no hay mal que por bien no venga. Y entonces de esa crisis tenemos que transformarla en una oportunidad para consolidar el cambio de modelo y la mejora de nuestras ciudades. Y entonces lo tenemos que ir haciendo con toda la medida que hemos estado haciendo. Nosotros, de verdad, en Valencia, pues nos ha dado buenos resultados desde el año 2015 con la reforma que hemos hecho y hemos visto que año tras año hemos ido cambiando un poco los hábitos que nos dicen que hemos estado reduciendo el uso del coche en los últimos 2 años en un 4% y hemos vivido un incremento paulatino muy importante del uso de las bicis y del transporte público. Entonces, este bache que tenemos ahora, tenemos que poner en marcha todas las medidas para poder, digamos, seguir transformando. Y por eso es importante, primero, un pacto por la movilidad sostenible en nuestras ciudades con el conjunto de toda la sociedad y todas las administraciones. Y ahí el papel importante del Estado es fundamental. En nuestras ciudades seguir haciendo los deberes, construyendo la red de carriles bici, apostando por el transporte público y reducir la demanda de tránsito motorizado. Y por otro lado, pues aprender unos a otros para ir mejorando la experiencia que es circular en bici y la recuperación de los espacios peatonales para ser una ciudad cada vez más segura, con más alternativas, más saludable y con mejores espacios ambientales en el cual podemos ya seguir con estas reformas, con lo cuales podremos mirar de aquí a poco un futuro que podamos vivir un poco más mejor en nuestras ciudades y además económicamente creemos que es una opción más válida para poder levantarse de esta situación tan grave. Muchas gracias y hasta pronto, por cierto. Un placer a todos. Venga, hasta luego. Bueno, rápidamente porque yo creo que se ha dicho todo y hay que resumir, ¿no? Hay un dato. El año pasado murieron en España 10.000 personas por contaminación atmosférica. Estamos ahora en 20.000 por COVID. Y es cierto que no es comparable, pero también es importante tener en cuenta cuál es uno de los objetivos y es alcanzar la salud en nuestra movilidad. Por lo tanto, yo decía el eslogan de cuando pusimos las calles 30 en Bilbao vivimos 30 veces mejor. Y decíamos, ¿no? Si quieres vivir más, camina. Si quieres vivir más, anda en bici. Si quieres vivir más, racionaliza tu forma de vivir aprovechando los modos que te garanticen una salubridad. Dicho esto, yo le recomiendo siempre a todo el mundo algo que ya habéis oído cientos de miles de millones de veces. Hay que pensar en global y actuar en local. Y cada uno en la medida de nuestras posibilidades, si creemos de verdad que la bicicleta es un transporte, bien sea público o privado, que garantiza la salud en nuestras ciudades y en nuestros ciudadanos, apostemos por él de manera decidida. Invertamos, hagamos pactos, normalicemos, por lo tanto, hagamos normas que ayuden a que, como otros sectores han tenido impulsos, la bicicleta tenga un impulso decidido. Y ahí la política tenemos mucho que hacer. Dani, un segundito, Dani, no sé si escucha. A ver, un segundo. Ahí estás. Dani. No le oímos. No, no se te escucha. A ver ahora. Hola. Ahora. Decía, perdón, fallos técnicos del directo. No pasa nada. Que de verdad os invito a todos los políticos a ser valientes en este tema porque nos va la vida en ello. Nunca mejor dicho y lo has recordado muy bien. Alfonso. Carlos, gracias, Alfonso. Gracias a ti. Un placer, de verdad,
Un placer. Un último turno de palabra para nuestro amado Carlos. Bueno, pues hoy hemos tenido en estos webinars a los políticos de diferentes ciudades. Antes hemos tenido a vicemensajeros, antes hemos tenido también a tiendas, a distribuidores del sector ciclista, hemos ido por aquí y por allá. Y bueno, desde el punto de vista político hoy han quedado cosas muy claras, ¿no? Salud, además de sostenibilidad, un gran pacto por el que se hagan reforzadas las ciudades, ¿no? Y probablemente pues esa solicitud por parte de las ciudades de apostar por sus políticas, ¿no? Activas y sostenibles en ese manifiesto que quizá podrían firmar. He leído por ahí, quizá habría que hacer una red de ciudades que apuesten por la bicicleta. No, si ya existe la red de ciudades por la bicicleta, que hacen muy buena labor, y lo que hay que hacer probablemente es potenciarla, ¿no? Darle mayor altavoz y que se oigan más sus demandas, ¿no? Y bueno, y por otro lado también decir que el resto podemos seguir pedaleando, ¿no? Somos muchos los que pedaleamos en favor de la bicicleta. Por supuesto estamos las marcas, están las tiendas, están los usuarios, están las asociaciones como Conbici, como la Asociación de Ciclistas Profesionales, como incluso la Real Federación. Somos muchos, ¿no? Y yo creo que además también es hora, y está nuestra responsabilidad, y por eso, para empezar, poniéndola en nuestras espaldas de AMBE, queremos lanzar y vamos a lanzar esta semana, ya lo anunciamos el viernes, una gran campaña que pueda ser compartida por todos, por asociaciones, tiendas, empresas, medios de comunicación especializados, como vosotros, Ciclosfera, o como otros que hay, ¿no? Para empujar, en primer lugar, por la bici, ¿no? Como solución de movilidad. Para intentar enganchar, para intentar convencer a esos que no se han movido en bici habitualmente, ¿no? Para salir de esas fronteras que nosotros, en las cuales nos encontramos y que nos vemos siempre las mismas caras, y poder llevar ese mensaje más allá, ¿no? Porque sobre todo la bicicleta tiene un mensaje muy positivo que trasladar a la sociedad en estos momentos. Tiene una gran aportación que hacer, ¿no? Y por eso yo creo que es hora de que nos unamos todos en una gran campaña, compartiendo un mensaje que sea genérico, que no sea un mensaje de nadie, sino de todos, y esperamos en breve, probablemente 1 o 2 días, poderos ofrecer esa campaña que pues constará de una serie de recursos gráficos y de mensajes y que desde las propias empresas, para empezar, desde AMBE, vamos a empezar a compartir con todas nuestras redes sociales a través de nuestros medios y que os animamos a todos, a todas las asociaciones, tiendas, empresas, a que la hagáis propia, a que pongáis vuestro logo y que la expongáis para llegar a cuantos más ciudadanos mejor. Porque, repito, el mensaje de la bicicleta es un mensaje muy positivo y la aportación de la bicicleta va a ser muy positiva para la sociedad post-COVID. Y bueno, ánimo, y ahora iremos a por el siguiente webinar, que tenemos que pensar de que lo haremos, pero yo ya tengo solicitudes de hacerlo precisamente de asociaciones. Tengo una petición de Laura Vergara, que está por ahí, y seguro que se anima la red de ciudades por la bicicleta, se animarán otros tantos, y os ofrezco hacer el siguiente webinar de asociaciones. Y nada, muchas gracias a los participantes políticos y un abrazo para todos. Pues tomamos buena nota de esa petición de Laura, que nos lo ha hecho alguien más también, de hacer un webinar de asociaciones y colectivos en general, porque yo creo que hay grandes colectivos, a Contramano, Pedalea, con Bici, en Bici por Madrid, bueno, hay muchísima gente de todas las ciudades, y yo creo que sería fundamental, ¿no, Rafa?, hacer un encuentro también con colectivos. Y ha dicho alguien, hacer también un encuentro transversal, que está muy bien hacerlos, digamos, temáticos, ¿no? Pero a mí me encantaría ver un cara a cara entre alguien de un colectivo y de un ayuntamiento, ¿no? Y bueno, yo sigo avanzando aquí también un poco en la sombra con un montón de cosas, porque la idea es que esto vaya mucho más allá, que no se limite a tres cámaras hablando, sino un poco a mucha mayor participación. Y luego me parece fundamental que el momento, el verdadero pistoletazo de salida a estos webinars sea cuando nosotros terminamos, ¿no? Que no sea un ciclo de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 y termine, sino que luego cada uno pueda aportar lo que sabe, claro, y que todo esto no se quede en una tormentita, sino que sea un río que continúa y que se lleve todo por delante y cambie todo. Creo que hoy hemos dado un pequeño pasito para conseguirlo. Nada, muchísimas gracias a todos. Yo creo que
Bueno, Dani, ahora toca un currazo todavía tenemos pendiente el de cicloturismo del jueves, creo que fue una pasada también. Sí. Ya lo tenéis en YouTube, el de cicloturismo, ahora queda un poco pues editarlo, picarlo y demás, que decimos. Con este nos vamos a intentar poner también cuanto antes. Y bueno, y creo que una vez más, o sea, el 50% está aquí en las cámaras, el otro 50% está en todo lo que habéis comentado a la derecha, con lo cual vamos a intentar también pasar a limpio todas esas peticiones. Y ya os digo, estoy aquí con temas en la cabeza para intentar que todo esto sea una sala y que todo esto retumbe en muchas más salas en las cuales estamos trabajando para sacar adelante. No mucho más, que hay que comer y dar meriendas a los niños y demás. Muchísimas gracias por todo, lo dicho. Lo comunicaré en cuanto pueda por redes. ¿El qué? Te digo que creo que hemos batido récord hoy No te oigo ahora. de duración. No pasa nada. Que creo que hemos batido récord, digo, 1 hora 40. Bueno, no, Muy bien. no pasa nada. Yo creo que Bien, es un placer y aparte no sé si es bueno o malo, pero creo que este tipo son los más importantes porque al final la gente que ha pasado hoy por aquí, que han intervenido con cámara y hablando, yo creo que al final son los que tienen que hacer realidad todas las demandas, peticiones y demás de nosotros, ¿no? de los ciudadanos de a pie. Muchísimas gracias a todos, insisto, y nada, en cuanto esté esto en YouTube colgado, os lo anuncio por redes sociales, lo tendréis para poder recuperar, revisar. Hay muchísima gente, eso es otra, habéis estado 150 y presentes, pero había como otras 300 personas que se han quedado fuera porque no había espacio en la sala. A todos ellos les llegarán vuestros mensajes y vuestras, bueno, todo lo que hemos hablado hoy. Lo dicho, intentamos anunciar muy pronto otro, siguiente, el menos será ya, y sobre todo muchísimas gracias por dedicar